¿Su nombre, profesora? Marina Villegas Vázquez. ¿Nos puede contar, profesora Marina, su experiencia en la construcción de videos con el tema de valores? Sí, bien, esta idea sucedió por el aniversario del centro educativo, o de la institución educativa, en la que nos propusieron un concurso sobre la edición de videos con el tema de valores. Mi participación junto con mis alumnas fue con el valor de la honestidad. Fue una experiencia muy agradable, muy placentera, tanto en parte profesional como para las estudiantes, porque por el motivo de que era la primera vez que nos propusimos hacer este tipo de videos encaminados con los valores. Dígame, ¿notó un cambio sustancial en sus alumnas después de la aplicación del video, después de la aplicación de esta experiencia con el tema de valores? Creo que si analizamos desde el punto de vista de lo que es valores, no solamente se debe decir en la parte teórica, sino que se deben llevar a la práctica. Y bien es dicho de que los valores se practican con el ejemplo. Se ha notado después de que se hizo esta experiencia, se notó un cambio entre las alumnas que participaron en este video y también se observó de repente ¿Nos puede contar, profesora Marina, cómo fue su experiencia en la evaluación con el grupo sobre el tema de valores? Claro, cuando uno lleva a los estudiantes al aula de AIP o de Fundación Telefónica a visualizar un video, lo primero que hacemos es las preguntas. ¿Qué observas? ¿De qué trata el video? ¿Cuál sería el mensaje para ti? Las alumnas tratan de responder a esas preguntas y además tratan de dar respuestas positivas sobre lo que están visualizando, sus opiniones acerca de lo que han visto o de lo que han visualizado. En este caso, ellas manifiestan cómo es la práctica de cada una de ellas con el tema de los valores. Y también manifiestan cómo lo realizan dentro del aula, en sus casas, ¿no? En su entorno, con sus compañeros, compañeras de aula, con sus docentes, en qué momento pueden poner en práctica el valor de la honestidad. Manifiestan, por ejemplo, en los exámenes, no haciendo plagio, en sus tareas, no copiando de la que lo hace. Entonces ahí observamos de que ellas